Listo. Buenos días. Esta semana toca ver el tema de inducción electromagnética y las ecuaciones de Maxwell. Ok, entonces primero vamos a hacer un repaso y comenzamos con la ley de Faraday. Dice que la ley de Faraday establece que la Fm inducida en un circuito cerrado es igual al negativo de la razón de cambio de flujo magnético con respecto al tiempo a través de la espira. Ok, esto en pocas palabras lo que quiere decir es que la Fm inducida en un circuito, vamos a ver, eh, acá. La Fm inducida en un circuito cerrado, es decir, supongamos que tenemos ya sea una espira con una bobina, que es un circuito cerrado, es igual al negativo de la razón de cambio del flujo magnético. Es esta ecuación de acá. La Fm inducida en una espira es igual al negativo de la razón de cambio del flujo magnético. ¿Lo ven? El flujo magnético es el campo magnético por el área. Es igual que el flujo eléctrico, lo que habíamos visto eh, anteriormente, ¿verdad? Para las otras ecuaciones que hemos visto. Entonces, vamos a ver. Si una FEM se va a inducir en una espira, si hay un cambio de flujo a, eh, a través del tiempo en la espira. Entonces, digamos que tengamos esta espira. ¿Sí? Ahora, perdón, es que creo que hay unos perros ahí haciendo ruido. Esperar que se callen. Creo que ya. Ok, entonces, tenemos esta espira. Sí, entonces tenemos un flujo que atraviesa un campo magnético que atraviesa la espira. Y si bien este campo magnético es creciente, o sea, tiene un valor, pero conforme pasa el tiempo, este campo va a ir aumentando. Entonces hay un cambio de flujo a través de la espira. ¿Por qué? Porque hay un campo magnético y además ese campo magnético está cambiando en el tiempo, entonces está cambiando el flujo. Entonces, este menos que está acá da el signo de la FEM, que es para este otro lado. Es decir, vea, pongan la mano en este sentido, en dirección del vector área de la espira. ¿Sí? Entonces, ustedes ponen la mano apuntando con el dedo gordo hacia arriba, es decir, hacia la dirección del vector área, y si, bueno, hacia la dirección del vector campo, también ven que el campo aquí va para arriba. Entonces, o sea, viene entrando de abajo hacia arriba, es lo que importa. O sea, tiene un ángulo, pero lo que importa es que va en ese sentido. Entonces, si es creciente, entonces el sentido de la FEM va a ser inverso a los dedos. Vean que los dedos dirían que la FEM, o sea, los dedos están apuntando en este otro sentido, ¿sí? Pero vean que la FEM tiene el sentido opuesto. Ese sentido opuesto significa este menos que está acá, ¿sí? Ahora, si tenemos el caso en el que igual apuntamos con el dedo gordo en el sentido del campo, entonces, pero en este caso el campo es decreciente, es decir, el cambio de flujo es negativo, o sea, va a haber cada vez menos flujo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el cambio de flujo es negativo, entonces esto va a ser un negativo y aquí se va a contrarrestar con este negativo. Entonces al final me queda en la misma dirección, o sea, en la dirección de los dedos. ¿Lo ven? En este caso sí tiene la dirección de los dedos, la FEM. ¿Por qué? Porque el flujo se va haciendo negativo, aquí el flujo se va haciendo positivo. Entonces por eso este menos sí afecta. Y la FEM va opuesto al sentido de los dedos. Aquí va en el mismo sentido de los dedos, por eso. Ok, entonces luego está la ley de Lenz, que dice que afirma que una corriente o FEM inducida siempre tiende a ponerse el cambio que la generó o a cancelarlo. Entonces, es parecido a lo que vimos antes, solo que esta habla de los signos, nada más básicamente. O sea, la ley de Lenz habla de este signo de acá. ¿Por qué? Porque es que es opuesto. Y dice que es porque una FEM que se induzca siempre tiende a ponerse el cambio que la produce. Entonces, vean acá, si yo tengo un campo que va en ese sentido, para arriba, ¿verdad? Y que va aumentando para arriba, si yo
apunto con la mano, con el dedo gordo de la mano derecha hacia arriba, entonces la fem inducida que se produce va a ser opuesta a la dirección de los dedos. Eso significa el signo negativo. Ok, ¿y por qué mano derecha? ¿Y por qué? Porque eso es más que todo por definición matemática de cómo se estableció esa relación de giro respecto a un eje, ¿sí? Que si gira en tal sentido va a ser positivo y que si gira en otro es negativo. Entonces, eso es más que todo matemática. Pero entonces, como para tener una convención, para quedar todos de acuerdo en qué signo, qué dirección va a tener, entonces por eso se usa la mano derecha y se establece esto. Ok, entonces aquí tenemos varios ejemplos de un imán que se está acercando, alejando una espira, y el imán colocado en diferentes sentidos, ¿sí? Norte-sur, sur-norte y así, y a diferentes velocidades. Entonces, digamos, aquí va entrando, aquí va saliendo, aquí va saliendo, aquí va entrando. Entonces, digamos, veamos este caso de acá. Tenemos un imán que tiene norte y hacia abajo, entonces el campo sale al norte, entonces el campo sale para acá y además se mueve hacia abajo, ¿sí? Entonces el campo se mueve hacia abajo y además se mueve hacia abajo. Entonces apunto con la mano derecha, con el dedo gordo hacia abajo y entonces el campo va aumentando hacia abajo. Entonces la fe es positiva hacia abajo. Entonces, ¿qué significa? Que vas a llevar sentido opuesto a como tengo mis dedos. Entonces, o sea, el resto de dedos, no el gordo, sino el resto de dedos. Entonces, si yo apunto con la mano derecha, con el dedo gordo hacia abajo, en esta espiral de acá, van a ver que los dedos me van a quedar apuntando en este sentido, en este, ¿lo ven? Pero vean que la corriente inducida tiene el sentido opuesto, por ese menos, ¿sí? Y así se analizan cada uno de estos casos. Aquí viene, en el libro está esta imagen, por si la quieren ver más a detalle. Luego está lo que es la FEM de movimiento, que dice, si un conductor se mueve en un campo magnético, se induce una FEM de movimiento. Ok, entonces vamos a ver. Veamos este caso que tenemos aquí. Tenemos un conductor que tiene cargas, ¿verdad? El conductor está lleno de cargas. Ahora, analicemos una carga dentro del conductor. Es decir, agarremos una de todas y veamos qué pasa, qué fuerzas ve. Entonces, cojamos esta carga que está acá y realicemos el análisis de fuerza. Si recuerdan la fuerza magnética que ve una carga, está dada por la expresión de F es igual a Q por V cruz B. Sí, la magnitud de la carga por la dirección de la fuerza, eh, producto cruz de la dirección del campo, el vector campo. Entonces, si hacemos eso acá, apuntamos con la mano derecha hacia el vector V, ¿sí? V, cruz B, entonces ramos hacia B y B está hacia adentro de la pantalla. Entonces, el dedo gordo me queda apuntando hacia la izquierda. ¿Sí? V, cruz B, cerramos y el dedo gordo me queda hacia la izquierda. Esto significa que esta carga va a experimentar una fuerza hacia la izquierda. Si movemos esta varilla en ese sentido, en este campo magnético, las cargas de la varilla van a experimentar una fuerza hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en la varilla se va a inducir una FEM, porque todas las cargas se van a ir a la izquierda, entonces aquí me va a quedar negativo, entonces aquí me va a quedar más positivo y entonces se va a inducir una FEM. Y eso es lo que se llama la FEM inducida. Entonces, se FEM de movimiento. Sí, entonces, y está por esta fórmula que va a depender de la velocidad de la varilla, de la magnitud del campo magnético y de la longitud del alambre. ¿Sí? Ahora, esta fórmula se aplica solo en este caso, que sea un alambre recto, que se mueva perpendicular al campo y todo esto. ¿Sí? Esta es la fórmula más general. Dice que la totalidad de parte de un circuito cerrado se mueve en un campo B. Entonces ya sea que fuera no una varilla, sino otra forma ahí de cable, entonces aplicamos esta forma. Entonces, luego está lo que es los campos eléctricos inducidos. Cuando hay un flujo magnético variable,
Cuando un flujo magnético variable induce una FEM a través de un conductor fijo, hay un campo eléctrico inducido de origen no electrostático. Este campo es no conservativo y no está asociado a un potencial. Entonces vean que, que un campo magnético, el cambio de un flujo magnético, produce un campo eléctrico. Sí, básicamente ese campo eléctrico es el que explica el origen de la FEM. ¿Sí? Es como de la misma naturaleza. Básicamente esta es la ley de Faraday, pero escrita de otra manera, como está acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Este lado de la ecuación es el mismo. Aquí lo que estamos haciendo es resumiendo la FEM como esta expresión. Es decir, el E producto punto L, estamos diciendo que es la FEM, como para resumirlo. Como para manejarlo de otra manera, sí. Como, sí. Entonces, eso es lo que dice esta diapositiva de acá. Ya no lo trata como FEM, sino como hace el análisis del campo eléctrico que se induce en la varilla. Entonces, bueno, ya vimos todas las tutorías pasadas y el inicio de esta, vimos todos los fenómenos electromagnéticos. ¿Sí? Entonces, ahora llega Maxwell y resume todos esos fenómenos, todas esas ecuaciones en cuatro. Sí, entonces con estas cuatro ecuaciones uno puede explicar todo el electromagnetismo. ¿Sí? Cómo fuentes producen campos eléctricos sin campos magnéticos, es decir, cómo cargas producen campos eléctricos, que está dado por esta fórmula de acá, que la ley de Gauss, si recuerdan, que generamos una carga eléctrica, entonces esas cargas producían campo eléctrico, ¿lo ven? Luego, también explica cómo lo de los campos magnéticos, que no existen monopolos magnéticos, entonces como no existen monopolos magnéticos, no tengo como una carga puntual que me produzca campo magnético, entonces por esto va a ser cero. Lo ven que los campos magnéticos siempre son líneas cerradas, entonces nunca voy a tener como un flujo neto, ¿sí? Entonces, por eso es que eh, esta ecuación es eso y explica eso, que las fuentes de campo magnético siempre tienen trayectorias cerradas y que no existen monopolos. Eso es lo que explica esa ecuación. Luego está la tercera ecuación, que es la ley de Ampère. No, esta es la ley de Ampère, esta es la ley de Faraday, esta es la ley de Ampère. Esta es la que acabamos de ver, lo de la FEM inducida, básicamente, o el campo que se induce en las espiras. Entonces, que lo que dice es eso, que el cambio de un campo magnético produce un campo eléctrico. Es decir, ya no solo las fuentes de campo producen campo. O sea, no solo una carga puede producir campo eléctrico, sino que también el cambio de un campo produce el otro campo. Es decir, no solo los campos interactúan con cargas e imanes, sino que también entre ellos. ¿Sí? Si un campo cambia, produce el otro campo. Si no ocupamos ni imanes ni cargas para producir campos. Eso es básicamente lo que quieren decir estas dos ecuaciones de acá. Si bien el cambio del campo magnético produce un campo eléctrico, el cambio de un campo eléctrico produce un campo magnético. Sí, que básicamente son estos dibujitos de acá, que lo ven, el cambio de un campo eléctrico. Aquí el campo eléctrico viene representado por la carga que se va a ir moviendo. Entonces va a producir un campo magnético, así lo ven. Ahora aquí tenemos un imán, tiene un campo magnético que se va moviendo, entonces va a producir un campo eléctrico. Sí, entonces básicamente eso es lo que describe las ecuaciones de Maxwell. Ok, entonces vamos con los ejercicios. Dice el primero, ¿qué se logra con agregar el término de la corriente de desplazamiento a la ley de Ampère? Ok, la corriente de desplazamiento es un término que se agrega acá, que lo agrega Maxwell, de hecho, para terminar de dar sentido a estas ecuaciones. Entonces, esta, esta expresión, que es la que viene acá en la ley de Ampère, la corriente de desplazamiento. Entonces,
¿Qué se logra con agregar este término? Incluir una corriente inexistente que no tiene ningún efecto medible. Ok, no. Tomar en cuenta la generación de un campo magnético mediante un campo eléctrico cambiante. Un campo magnético. Ok, la generación de un campo magnético. Ok, sí, estamos hablando de un campo magnético que se va a generar mediante un campo eléctrico cambiante. Ok, sí, entonces la B tiene sentido. ¿Lo ven? Porque aquí hay un campo eléctrico cambiante, ¿sí? Que me va a producir un campo magnético. Entonces la B está correcta. Luego dice la C, aumentar la simetría de las ecuaciones de Maxwell. Ok, ese no es el propósito. O sea, sí lo logra, pero no es el propósito de la corriente de desplazamiento. Bueno, no sé, la verdad. Está, no estoy seguro de, de si este sea el fin, el verdadero fin. O sea, si lo logra, si aumenta la simetría de las ecuaciones de Maxwell, lo ven, porque, vamos a ver, si ven el cambio de un campo magnético produce un campo eléctrico. Entonces, para que fuera más simétrico, sería que un cambio de un campo eléctrico produce un campo magnético. Si no estuviera este término, perdón, si no tuviera este término de acá, las ecuaciones fueran menos simétricas, ¿lo ven? Entonces se agrega para explicar que el cambio en campo produce el otro, en ambos sentidos. Ok, entonces si aumenta la simetría de las ecuaciones, pero no sé, la verdad no estoy seguro si, no, no, sí se logra, entonces sí, yo creo que sí. Entonces lo sé también. Luego, hacer que las ondas electromagnéticas puedan ser longitudinales. Ok, no, no tampoco. Creo que las correctas son B y C, aunque sí está un poco, pero no estoy seguro por aquello de estas. Entonces, luego está el ejercicio 2 que dice, cuando un imán permanente recto permanece cerca de una bobina circular, puede producirse una corriente inducida en la bobina, ¿sí? Ok, entonces tenemos el caso de una bobina con un imán, como en como en esta figura, perdón. Sí, que básicamente para que se induzca FEM en la bobina tiene que haber un cambio de flujo magnético en el tiempo. Entonces, dice, puede producirse una corriente inducida en la bobina si el imán permanece en reposo respecto a la bobina. Ok, no. Para que se induzca FEM tiene que haber un cambio de flujo magnético en el tiempo. Entonces, si está en reposo no va a haber cambio de flujo magnético. Luego, el imán se acerca con rapidez constante a la bobina. Ok, si el imán se va moviendo, entonces va cambiando el flujo magnético que la bobina ve, entonces se va a inducir una FEM. Entonces la B es correcta. Luego la C dice, la bobina se acerca con rapidez constante al imán. Ok, también, no importa qué es lo que se mueve, si se mueve la bobina o el imán, lo que importa es que el campo magnético que ve el área de la bobina cambie en el tiempo. Sí, entonces si yo muevo, ya sea que yo mueva el imán o que mueva la bobina, ese campo magnético va a cambiar el flujo que la bobina ve, entonces va a inducir FEM también. Entonces la B y la C son correctas. El imán está en el infinito respecto a la bobina. Ok, eso no nada que ver. Entonces, las correctas son las B y las C. Ok, entonces vamos con la siguiente. Dice, la ley de Gauss del magnetismo es representada matemáticamente por la siguiente ecuación. Esa integral es igual a cero debido a que, ok, como dije antes, esto es igual a cero debido a que no existen monopolos magnéticos, o sea, no existen cargas que creen fuentes de campo magnético individuales, porque las líneas de campo siempre van a ser cerradas. Eso significa este cero de acá. Entonces, el vector de Poynting es cero. No, no existen monopolios magnéticos. Ok, esta es correcta. Las líneas de campo magnético son trayectorias cerradas. Ok, también.
por lo mismo, ¿verdad? O sea, una tiene que ver con la otra. Las ondas electromagnéticas no perturban ningún medio en el vacío. Ok, no, mentira. En la superficie de Gauss de cualquier geometría, los campos magnéticos son simétricos, por lo tanto se cancelan. La superficie de Gauss. Cualquier geometrías geométricos son simétricos, tanto se cancelan. Ok, no es que sean simétricos y se cancelan, sino que siempre entran y salen de la superficie gaussiana. Ok, no sé si poner la E, la verdad, pero son simétricos, por lo es que no es tanto que sean simétricos, creo yo. Es más que el flujo que entra a la superficie es igual al flujo que sale, ¿sí? Entonces por eso se va a cancelar. Pero bueno, dejémoslo así. Em, Luego está el ejercicio 4 que dice, la ley de Faraday es representada matemáticamente por la siguiente ecuación. Se puede afirmar con certeza que el signo negativo que aparece en la parte derecha de cada ecuación se debe a que el campo magnético se pone el campo eléctrico. Ok, entonces, se debe a que el campo magnético se pone el campo eléctrico. No, lo que pasa es que la FEM inducida, la corriente inducida, se va a poner al flujo magnético que la generó. ¿Sí? Entonces, creo que no suena tan bien esta primera. Luego creo que sería al revés, más bien. Campo eléctrico acá y campo magnético acá. Entonces, digo, dice la B, el campo eléctrico es necesariamente de la misma naturaleza que el campo producido por una carga en reposo. Ok, no, porque la carga no está en reposo, o que haya cambio de flujo magnético. Luego dice, un flujo magnético variable en el tiempo es siempre generado por un campo magnético variable en el tiempo. Que un flujo magnético variable en el tiempo. Estamos hablando de esto. Flujo magnético variable en el tiempo. Es siempre generado por un campo magnético variable en el tiempo. Ok, tampoco. Nos está hablando de campos magnéticos nada más. Luego la D dice la naturaleza del campo eléctrico tiene que ver con la variación de un campo magnético. Ok, eso es correcto. Entonces dice que la naturaleza del campo eléctrico, uy, perdón, lo estaba apuntando. La naturaleza del campo eléctrico, que es lo que está escribiendo esta ecuación de acá, que el campo eléctrico va a estar generado por un campo magnético variable. ¿Lo ven? Tenemos un campo magnético variable en el tiempo, entonces la C está correcta y el campo eléctrico es no conservativo, digo la D. Y esta E también es correcta. No sé si recuerdan en este enunciado, en esta presentación, vamos a ver, que los campos eléctricos inducidos, este campo es no conservativo y no está asociado con un potencial. ¿Lo ven? Que es la misma ocasión que está acá, que este campo eléctrico es no conservativo. Entonces, la D y la E están correctas, según mi criterio. Pero eso es lo que yo pondría, digamos. Eh, Luego, aunque bueno, no sé si esto de que el campo eléctrico es no conservativo se deduce de la ecuación, o esto lo concluyen después por otro análisis. Entonces no estoy muy seguro de esta de la verdad. O sea, sí es cierto que ese campo es no conservativo, pero no sé si es que se deduce matemáticamente de la ecuación. No estoy seguro de eso. Ok, luego está el ejercicio 5. Dice, un anillo metálico está orientado con el plano de su área perpendicular a un campo magnético especialmente uniforme que se incrementa a una tasa variable. Ok, básicamente es
tenemos este anillo de acá, ¿verdad? De su área perpendicular a un campo magnético especialmente uniforme. Ok, solo que aquí el campo magnético es perpendicular, totalmente perpendicular al anillo. O sea, no tiene este ángulo. Puse la imagen como para ayudar. Entonces, que se incrementa una tasa variable. Entonces el campo magnético, digo una tasa estable, entonces el campo magnético va a ir aumentando porque dice que se incrementa, ¿sí? Entonces va a apuntar hacia arriba y va a ir aumentando cada vez más. Entonces si el área del anillo se duplica, ok, entonces después me preguntan qué pasa si esta área del anillo además se duplica, ¿sí? Entonces dice la F inducida se duplica. Ok, vamos, entonces la F inducida es el cambio de flujo a través del tiempo. Entonces el flujo magnético está dado por el campo magnético producto punto área. Es decir, el campo magnético que atraviesa la espira, la magnitud, por el área de la espira. Sí, porque si yo tengo más área, voy a tener más flujo. Si tengo menos área, voy a tener menos flujo. Entonces, por eso depende del área. Ahora, si yo aumento el área, si yo duplico el área, esta fórmula de acá, voy a poner un 2 acá, 2 por área, entonces me va a aumentar dos veces el flujo. Y a poner dos veces el flujo, se va a aumentar dos veces la FEM. Entonces la FEM inducida se duplica, eso es correcto. Luego, la FEM inducida permanece invariante. Ok, ya vimos que no, que se duplica. El campo eléctrico inducido se duplica. El campo eléctrico permanente y variante. No es posible determinar qué ocurre con la FEM. Ok, entonces, ahora ocupamos ver qué pasa con el campo eléctrico. Ok, entonces el campo eléctrico eh, la tenemos en esta fórmula de acá. O sea, que recuerden, esta fórmula es esta misma, solo que la FEM la escribimos así, como E por DL. Ahora, lo que va a pasar acá es que, como vimos antes, si se duplica el área, se va a duplicar el flujo, pero ya, entonces aquí se va a duplicar el flujo, ¿lo ven? Pero, si ven acá, es campo eléctrico, producto punto DL, y este DL va a depender vamos por decirlo así, la trayectoria que yo estoy utilizando. Entonces, tengo que usar una trayectoria que sea del tamaño de la espira. Sí, entonces, si yo duplico el tamaño de la espira, esa trayectoria va a aumentar el doble. Digo, sí, va a aumentar. Entonces, al final, este aumento de flujo se va a contrarrestar con el aumento de esta trayectoria. Sí, entonces, al final, eh, me parece, no estoy seguro la verdad, pero me parece que el campo magnético, campo eléctrico, permanece invariante. Sí, por esto que les acabo de decir acá. Porque aunque la verdad no tendría mucho sentido que ok, sí, sí, sí. Porque digamos, la FEM se duplica, pero es porque la FEM es el compuesto de estos dos elementos. Sí, pero entonces en este caso la FEM se duplica, pero acá no se duplica todo eso, se duplica solo este término de acá. Es que no sé si la relación es directa, la de circunferencia con área. Eso es lo que estoy dudando. Entonces, o sea, que si la circunferencia o sea, que si el área se duplica, la circunferencia también. O cómo es la relación de esto. Entonces, no estoy seguro para resumir. Entonces, de fijo, esta es correcta. La función se duplica. Ahora, yo diría esto, pero no estoy del todo seguro. Pero bueno, por ahí se los dejo. Para si quieren ir a estudiar más. Ahí está en el libro todo. Entonces, luego está el ejercicio 6 que dice, considere el siguiente el sistema mostrado donde una corriente IT circula en una espira. 1. De acuerdo a la ley de Lenz, se puede afirmar que... Ok, entonces, esto hay que tener cuidado porque está un poco... Hay que analizarlo bien. Entonces, vamos a ver, tenemos esa espira que tiene una corriente en ese sentido. Ahora,
nos dan varias opciones. ¿No ven? Que si el I de t, es decir, el cambio de la corriente en el tiempo, va a ser mayor a cero o menor a cero, o igual a cero. Que si es igual a cero, significa que la corriente es constante, entonces no se va a inducir FEM ni no va a pasar nada. Sí, la corriente, el cambio de la corriente en el tiempo tiene que tiene que aumentar o disminuir para que haya cambio en el flujo, ¿sí? Para que se induzca FEM. Entonces, por eso es que este de I de t tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, analizando el caso en el que es mayor a cero, veamos el caso en el que d I de t es mayor a cero. Significa que esta corriente va a ser cada vez más grande en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? O sea, el campo que produce esa corriente eh, va a estar, sería con la mano derecha, uno saca la dirección. Entonces, si recuerdan, uno pone los dedos, o sea, los 4 dedos de la mano en dirección de la corriente y el dedo gordo me va a decir, o sea, los 4 de las manos encerrando la espira y el dedo gordo me va a decir la dirección del campo. Entonces aquí el campo estaría entrando. Otra manera de verlo es poner el dedo gordo en dirección de la corriente y ver qué pasa a este lado de la espira, de este alambre. Entonces, de este lado de este alambre el campo va a entrar. Entonces, aquí adentro de la espira el campo entra y afuera el campo sale. ¿Lo ven? Entonces, aquí en esa espira 2 el campo va a estar. Y adentro de la espira el campo va a estar entrando. Sí, recuerden que el campo magnético eran circunferencias, o sea, trayectorias cerradas. Entonces entra por aquí, da la vuelta y sale por acá. Y así, sí, para que lo, lo visualicen. Entonces, el campo magnético que ve el aspirador va a estar saliendo. Perdón, aquí entra, sí, aquí sale. Entonces, va a haber un campo. Vamos a dibujarlo más acá. El campo que va a ver el aspirador va a estar saliendo. Ahora, ya vimos que la corriente aumenta en el tiempo. Sí, estamos analizando el caso de que la corriente aumenta en el tiempo. Entonces, si la corriente aumenta en el tiempo, el campo magnético va a aumentar en el tiempo, el campo magnético que produce esa espira, y por lo tanto, aquí el campo magnético va a cambiar para ser cada vez mayor. Sí, entonces apunta hacia afuera y cada vez va a ser más mayor, va a ser mayor, perdón, hacia afuera. Entonces, si apuntamos, si tenemos este caso de acá, que tenemos un campo en una dirección y es creciente en esa dirección, entonces apunta hacia afuera y es creciente hacia afuera. Entonces, si vemos esto de acá y apuntamos con el dedo gordo de la mano derecha, la aspira 2, o sea, hacia afuera, entonces me van a quedar que los dedos van a quedar en ese sentido. Pero por el menos de la ley de Lenz, la FEM inducida me dice que va a llevar el otro sentido. ¿Sí? Entonces, si ven, lleva el mismo sentido que la corriente de la espira 1. Entonces, eso es lo que dice el enunciado A. El sentido de la corriente inducida en la espira 2 es el mismo que lleva la 1. Entonces, el A es correcto. Si la corriente aumenta en el tiempo. Ahora, veamos el caso. Ya vimos que si aumenta en el tiempo es la A. Entonces, esta B no puede ser. Entonces, veamos el caso en el que disminuye en el tiempo. Entonces, igual la dirección del campo va a ser la misma, porque la corriente lleva ese sentido, solo que ahora eh, yo voy a apuntar con el dedo gordo hacia afuera, ¿verdad? Igual, pero ahora el campo en vez de aumentar va a disminuir. Entonces, ese flujo negativo me va a contrarrestar el negativo de la ley de Lenz, y al final, entonces la corriente me va a quedar en el mismo sentido de mis dedos. ¿No ven? Que es este.
Entonces la corriente va a ir en la opuesta al de la aspira 1. ¿Qué sería el sentido de la corriente inducida en la aspira 2? Es el mismo que ya la aspira 1. La corriente inducida en la aspira 1 es el mismo que ya... Ok, no hay ninguna opción que diga eso, entonces la única correcta sería la A. Sí, entonces sí, eso era. Y bueno, esos eran los ejercicios que traía. No sé si tienen alguna duda con alguno de ellos o con algún concepto. No, yo creo que todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí llenaron la asistencia? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, si no hay dudas, eso sería. Espero que haya quedado más claro este tema, que es un poco complejo, la verdad. Ok, buenísimo. Ya lo leí. Ok, pero ya, man. Bueno, bro, pura vida. Vamos a